Rafael Sánchez Cernuda desde República Dominicana, Santo Domingo. Y me toca presentar a Orlando Berrías. Es un fotoperiodista nacido en Panamá, en Patagonia, Chile, perdón. Estudió fotografía profesional en Santiago de Chile y trabajó como reportero gráfico en los periódicos La Época y El Mercurio. Desde el año 2002 trabaja como corresponsal de la agencia EFE en República Dominicana. Barrías ha realizado diversas coberturas tales como la guerra de Ucrania, los Juegos Olímpicos de Río Janeiro y los Panamericanos de Lima, Río, Toronto y Santo Domingo. Ha cubierto las visitas papales a Cuba y a Colombia, crisis humanitarias, huracanes del Caribe, el funeral de Fidel Castro, los terremotos de Haití del 2010 y del 2021, también el conflicto armado del 2004 en Haití, el estallido social en Chile y varias cumbres presidenciales también ha cubierto. Visita del presidente Obama en Cuba, entre otros eventos. Ha recibido premios, entre los que destacan los primeros lugares en el POI Latin de Estados Unidos, premios Luis Valtueña de España, P por 3 Prix de la Photographie de Francia, Salón de Fotoprensa en Chile, las Bienales de Arte Visual en Santo Domingo en el 2011, Premio de la Asociación de Medios Informativos AMI en España y en el 2022 fue nominado para el Premio Gabriel García Márquez. Les dejo la palabra a Orlando, que tiene muchas fotos que presentar. Espero su atención y que les guste su presentación. Gracias. Hola, hola. ¿Se escucha bien, no? Sí, Sí, excelente. Pues sí, como dijo Rafa, muchas gracias por esta invitación a todos ustedes y este evento que están haciendo, ¿no? Que es una maravilla. Yo estaba mirando todos los días y está muy bueno. Como dijo, sí, yo soy corresponsal de la agencia EFE, que es la Agencia Española de Noticias, que la agencia, bueno, ¿cómo funciona? Tiene más o menos un corresponsal, un fotógrafo por país. Y bueno, nos toca cubrir las noticias que pasen internacionalmente, ¿no? Entonces, en este caso a mí me toca cubrir Haití y Dominicana. Haití menos ahora por la crisis que hay, pero sí me toca, bueno, Dominicana bastante y moverme un poco todo por el Caribe. Lo que pensaba es mostrar algunos trabajos. Un segundo. Voy a empezar. Espérame. Un segundo. Se me fue. Es tan pequeña. Un momento. Ahí aparece pantalla completa, ¿no? Sí, ¿Sí? Vale, sí. bueno. Esta del terremoto. Yo me tocó cubrir el terremoto del año 2010 en Haití. Y fue un terremoto categoría 7. Y, y bueno, fue un terremoto bastante trágico, ¿no? Murieron ahí 300.000 personas, 316.000 es la estimación oficial. Y se calculan 350.000 personas heridas. Entonces, yo estaba aquí en Santo Domingo, acá se sintió bastante fuerte también. El terremoto fue sobre las 5:30, 6 de la tarde. Y bueno, vimos lo grande que fue. En poco rato ya comenzaron a aparecer las primeras imágenes. Y yo preparé el viaje esa misma tarde. El terremoto fue sobre las 6 y a las 10 de la noche ya, junto a mi esposa, que también es corresponsal de otra agencia de la agencia francesa, somos competencia. Y partimos para allá, tomamos un taxi y nos fuimos a la frontera esa noche.
es el Palacio Nacional de Haití, la sede de gobierno. Yo he estado, bueno, he estado en Haití sobre más de 100 veces, he hecho más de 100 viajes para distintas coberturas y, bueno, conocí a todos estos lugares, ¿no? La Catedral, el Palacio Nacional, el Congreso. Entonces, claro, ver lo que pasó aquí, o sea, cuando empecé a ver las primeras imágenes de estos lugares destruidos, supe que la dimensión que podía tener esto, porque esos son los lugares más firmes que tiene Haití, ¿no? El resto son puras casitas pequeñas, mal hechas, en que la gente va construyendo, a medida tiene ladrillos, va construyendo su casa, ¿no? Entonces, nada, nosotros llegamos, tomamos el taxi no quiso cruzar hacia Haití, nos dejó a las 2 de la mañana en la frontera sur, una ciudad que se llama Jimaní, y de ahí tuvimos que empezar a comenzar a hacer dedo, o a pedir bola, como dicen aquí, y llegamos, una camioneta nos recogió y llegamos a Puerto Príncipe sobre las 6 de la mañana, cuando comenzaba a amanecer. Bueno, fue bastante trágico el momento, ¿no? Esta llegada, había mucha destrucción, toda la gente envuelta en polvo y era como una escena bien catastrófica, todo lo que se iba viendo a medida que íbamos ahí. Y las agencias, claro, necesitan las imágenes con rapidez, ¿no? Porque las noticias estaban volando, o sea, se sabía la dimensión de lo que era esto. Y escenas como esta, así de personas atrapadas, aplastadas en sus casas o en estos edificios, estaban por todas partes. Esa era una escuela de varios pisos y es una escena, era bastante habitual. Esto también, Haití es un pueblo bastante religioso y esta persona era como un pastor o algo así evangélico y que iba cantando, iba recogiendo los cuerpos que habían por las calles y porque la gente lo que hacía era simplemente botar los cuerpos que rescataban en las esquinas, ¿no? Porque no habían velorio, no habían funerales, no había nada. Entonces, estas personas contribuían así a este tipo de limpieza. Otra escena que se veía mucho también era personas que abandonaban ya para irse a otros pueblos, ¿no? Porque el terremoto fue principalmente en la capital y una ciudad cercana que se llama Leogán, y la gente comenzó a abandonar la ciudad a medida que podía. Y era, yo estuve ahí 19 días, desde que salí esa noche corriendo. Yo agarré, bueno, hice una pequeña maleta y, y los equipos necesarios, principalmente equipo y una poca ropa, y con eso me fui. Y estaba allá. Siempre había estado en el mismo hotel más o menos, y esta vez cuando llegué al hotel, estaba todo destruido, o sea, tenía todas las paredes destruidas, varias habitaciones destruidas, pero la dueña nos aceptó, ¿no? Como siempre recibía prensa ahí, aceptó que la prensa se quedara por lo menos en el patio del área de la piscina y eso, y ahí estuvimos durmiendo todos los primeros días sobre el césped y tapados con manteles y eso, ¿no? Lo que había, porque las habitaciones quedaron todas destruidas. Y para la comida racionaban lo que había en el hotel. Lo poco que había, ¿no? Porque igual llegaron bastantes personas, había justo esos días un congreso médico, que los médicos estaban alojados en el hotel, entonces llegó mucha gente también a buscar atención médica ahí hacia esa zona. Y eran los que estábamos ahí, éramos sobre 100, 150 personas los que estamos entre periodistas y médicos. Y el hotel, bueno, trató de compartir por lo menos una comida al día, que era lo que comíamos durante esos primeros días, que la gente no sabía qué pasaba, no había negocios, no había electricidad, no había internet, los teléfonos habían caído también. La forma de despachar las fotos era
una antena satelital que yo tengo hace años, que es como lo que ahora lo que se llama ahora el Starlink. Es el mismo sistema, ¿no? Pero claro, yo lo tengo desde hace más de 20 años, ese tipo de conexiones al satélite, y eso fue lo que permitió mandar las fotografías que iba haciendo. Y después, a los pocos días, bueno, que la gente comenzó a hacer estos campamentos, ¿no? A construir ya en los parques públicos, en las plazas, eh, por todas partes comenzaron a levantarse estas pequeñas carpas que después fueron ya construcciones más de lata y madera para, para establecerse, ¿no? Porque habían perdido todo lo que tenían. Y eso se veía por todas partes, ¿no? En las veredas, en las aceras, en las plazas. Esta fue la primera foto que tomé cuando iba camino, antes de llegar a Puerto Príncipe, justo unos kilómetros antes. Era una empresa y era una empresa constructora. Fue como el primer edificio así como tal que vi destruido y entré a tomar fotografía y fue la primera foto que mandé de hecho o sea, para publicar en la agencia. Y después ya seguí, bueno, recorriendo esa mañana hasta llegar hasta el centro de la ciudad, ¿no? Y verlo, ya todos estos edificios principales y después todo lo que había. Era impresionante porque la destrucción se veía así, toda la gran parte de la ciudad se veía así como eso, ¿no? Todo destruido y la gente moviéndose sin rumbo hacia todos lados. Era bastante fuerte las escenas. Lo otro que me tocó hacer bastante también fueron escenas de rescate. Había muchos rescates bueno, llegaron bomberos, llegaron muchos equipos internacionales y a buscar gente que estaba aplastada, ¿no? Como están estos los topos de México, equipos de Perú de rescate, y estadounidenses también llegaron bastantes, de Francia. Y escenas como esta también era que tocaba hacer varias en la jornada, ¿no? El día de trabajo era pues bastante intenso. Desde la primera hora salía a dar vuelta por la ciudad y, y tratando de buscar, pues nada, qué pasaba en las calles, qué pasaban en estos rescates, y la gente, ¿no? Cómo iba resolviendo también lo de las ayudas que estaban llegando. Había muchas filas por todos lados porque, claro, algunos organismos pudieron comenzar a llevar agua, principalmente agua y comida, ¿no? Entonces se armaban grandes filas. Y esas reparticiones también eran bastante complejas. Y todo esto en un contexto que cuesta cubrir, ¿no? Porque entre que la agencia te está pidiendo que mandes imágenes y tienes que desplazarte a esos lugares, era complicado moverse entre toda la instrucción que había y la gente también que estaba bastante nerviosa. Las personas buscaban también hospitales donde llevar a sus parientes, pero también los hospitales varios hospitales estaban derrumbados, entonces era complejo, ¿no? Muchas atenciones médicas se hacían directamente en las calles. Esta fue otra parte bastante intensa. Esto es una gran avenida comercial de Puerto Príncipe, la avenida de Salins, todos esos son comercios, y como al quinto día comenzaron los saqueos. Eso es algo que pasa en todos los eventos que son así, ¿no? Pasó en Katrina, el huracán Katrina en New Orleans, pasó en Chile para el terremoto, en Europa también ha pasado en algunos lados, cuando hay tragedias grandes, porque nada, al quinto día ya la gente se comienza a desesperar, ¿no? Ya no llega la ayuda que se promete, se acaba la comida que tenías guardada y bueno, comenzaron los saqueos a todas estas tiendas, ¿no? Toda esta gente era saqueando. Por acá arriba se ven. Los más jóvenes subían a los techos, a las tiendas, entraban y lanzaban hacia abajo lo que podían para que la gente lo repartiera, ¿no? Entonces abajo se armaban peleas, algunos andaban con machete, con palos, como aquí. Y bueno, era bastante complicado, ¿no? La forma de cubrir eso era
yo hacía una foto de lejos, pero después me acercaba a hacer unos planos con gran angular, pero ya cuando se ponía más tensa la situación, pues otra vez volvía a retroceder para... Era la forma de hacer las imágenes, ¿no? Y cambiando de lugar también, es decir, son bastantes cuadras, como 10, 12 cuadras hacia el fondo, y era ir cambiando de lugar también para no permanecer tanto rato ahí con los equipos en el mismo lugar, ¿no? Porque había gente que estaba pues también robando ahí entre ellos, ¿no? Era bastante tenso. Fue uno de los momentos más tensos, de hecho, los saqueos, ¿no? Porque la otra parte era más fácil hacer la cobertura fotográfica, pero estos alborotos que sí, y especialmente cuando está la masa y hay muchísima gente, es muy difícil cubrir. Esta otra parte de la ciudad también, como se ven todos los edificios torcidos y, bueno, y la gente encontrando lo que podía, ¿no? A los pocos días llegaron los marines estadounidenses y, bueno, ahí andaban patrullando y aparecen cuerpos que la gente dejaba ahí, simplemente de sus familiares para que alguien se los lleve. Porque nada, no, como les dije, no había velorios, no había funerales y cada familia tenía que seguir resolviendo, ¿no? Los que tenían hijos, los que tenían ancianos, seguir resolviendo su día a día o viendo de qué manera resolverlo. Esto en los campamentos también. Campamentos refugiados. Esa es la catedral. Yo he estado varias veces en la catedral, como cualquier catedral de cualquier ciudad, era inmensa, alta, grande y un símbolo de la ciudad. Cuando fue el terremoto había una misa, estaba el cardenal de la iglesia haciendo una misa y bueno, estaba repleta la iglesia, mucha gente quedó atrapada y ahí, claro, fallecieron todos y falleció también varias autoridades de la iglesia católica haitiana. Estos lugares nunca más se levantaron, ¿no? Ya no existe la catedral, no existe el Palacio Nacional, no hay sede de gobierno en Haití, no hay congreso. Eso fue el terremoto del 2010. Después, años después, el año 2021, hubo otro terremoto en la zona sur del país. Fue más pequeño que, obviamente, que este alcanzó dimensiones históricas mundiales, ¿no? En ningún lugar, en ninguna parte habían fallecido 300.000 personas por un terremoto. Este fue nuestro pueblo que es en el sur del país, que se llama Lecais, que el epicentro del terremoto fue como a 30 kilómetros de ahí, con un pueblo que se llama Jeremí, pero afectó toda la zona sur, ¿no? Y ahí ese fue de 7.2 y en ese terremoto murieron como 2.500 personas y como 12.000 personas resultaron heridas. Llegar a este lugar fue bastante más complejo, ¿no? Porque ya era otro momento. Cuando fue este terremoto, República Dominicana cerró su frontera por temor a que hubiese un éxodo de Haití hacia acá. Entonces, un viaje que generalmente yo lo hago en 45 minutos en un vuelo entre Santo Domingo y Puerto Príncipe. Esta vez no fue posible, tuve que irme para Miami, comprar un vuelo y salir a Estados Unidos. Y desde ahí llegar a Puerto Príncipe, para tratar de ahí tomar otro avión para llegar al sur, que estaba a 1 hora más de vuelo. Ese día, como estaban todos los vuelos suspendidos porque también el aeropuerto de Lecais, donde fue este terremoto, se había destruido una parte de la pista. Entonces no estaban suspendidos los vuelos. Por lo que nada, quedé junto a dos compañeros más, quedamos en el aeropuerto esperando a ver si aparecía algún vuelo más pequeño.
Esa noche no pasó, esa tarde, bueno, llegamos al mediodía a ese aeropuerto de los vuelos locales de Puerto Príncipe. Porque todo esto, bueno, la forma de volar era porque a la salida de Puerto Príncipe estaban las pandillas. Hay justo el pueblo que está en la salida de la capital, que se llama Martí Sans, está lleno de pandillas que tienen el paso absolutamente cortado, ¿no? Ellos, cuando pasa un carro, lo balean, balean buses con ráfagas de balas, y bueno, y lo bloquean también para que hayan secuestros, ¿no? Entonces, era el riesgo, por eso la decisión de no ir por esa zona, no ir a viajar por tierra hacia el sur y esperar. La única opción era esperar un vuelo, porque era demasiado riesgo, ¿no? En Haití hay 8 secuestros por día. Entonces, nada, al día siguiente, esta noche dormimos en el aeropuerto y al día siguiente fue que apareció una avioneta, un señor que tenía una avioneta que iba a ser el último vuelo. Porque además de ser ese terremoto, justo venía una tormenta, que era la tormenta Graves, que venía llegando hacia la isla, hacia República Dominicana y Haití. Entonces era el último vuelo que se iba a hacer. Y era una avioneta realmente pequeñita, eran como juntar 4 sillas con alas. Y ya, eso era la avioneta y en esa nos fuimos, ¿no? Nos cobró $700 y bueno, y fuimos avanzando y así fue como llegamos a cubrir el, el terremoto para allá. Y ahí, bueno, en ese lugar, esa fue la primera foto, ¿no? Al llegar al aeropuerto, la avioneta aterrizó en una pista de tierra. De ahí paramos 3 motocicletas, dejamos nuestras maletas, nuestro equipaje en la casa de los motociclistas y nos fuimos a hacer las fotos corriendo a lo primero que aparecía, ¿no? Que esto fue, les pedimos ir al hospital y ahí, bueno, comenzaron la foto y después ya, bueno, pudimos comenzar a trabajar. Y la destrucción era, claro, bastante grande, ¿no? También se derrumbó todo y mucha desolación, porque además eran pueblos también que están alejados, ¿no? Con la miseria que tiene Haití, estar a varios kilómetros de la capital, la miseria realmente aumenta, ¿no? Y las conexiones son malas, la electricidad es poca, y los caminos, no hay avenida, ¿no? Son caminos más de tierra. Esto era una funeraria también que se derrumbó y, bueno, más allá habían caído todos los ataúdes, ya comenzaron a llegar los equipos de rescate. Eso eran los efectos de la tormenta que comenzó a llegar justo al día siguiente que llegamos a hacer la cobertura. Y daba susto porque esta avioneta, bueno, cuando le decía que tomamos esta avioneta, era tan pequeña que se movía por todos lados porque ya estaban las turbulencias los primeros vientos que llegaban de la tormenta, ¿no? Que comienzan a llegar primero. Y hacia el fondo, cuando íbamos llegando hacia el pueblo, pues ya se veían estas nubes más oscuras que son típicas de tormenta. Y bueno, fue un vuelo bastante, nos tenía bastante nerviosos, ¿no? Pero bueno, queríamos llegar al lugar lo antes posible. La gente, como le decía, es muy creyente en Haití. Y bueno, aquí hay personas en una iglesia que tiene absolutamente sus paredes destruidas. Ese era en un pueblo ahí también, era una gran catedral, Santa Rosa de Lima, un lugar súper precioso que yo había estado también alguna vez en Lecais y se derrumbó, pero absolutamente cayó todo. Eso que está aquí es el altar, lo único que quedó parado es el altar y es una foto de la última cena y este es un hombre que está ahí cortando fierros para rescatar lo que pudiera para vender o fundir. Es un estadio donde habían personas refugiadas. Y estas escenas así estaban por toda la ciudad, ¿no? Por todo el pueblo, casas destruidas y personas sin saber. Esta es la carretera a Jeremy, que después, como el tercer día, hice este viaje en moto para allá, que era un camino de 30 kilómetros, pero fueron como, no sé, por lo menos 3 horas de viaje para llegar, porque era todo así y las réplicas seguían, ¿no? Este era un cerro grande y las réplicas continuaban cayendo todas estas rocas, pero bueno, yendo con cuidado, pude llegar hasta Jeremy y ver lo que pasaba allá también para informar lo que pasaba
en el lugar que fue el epicentro del terremoto. Esas eran 3 hijas que estaban con el cuerpo de su padre en el hospital. Y esas eran las rocas que caían hacia la carretera, varias como esa, que eran las que había que ir esquivando en toda la ruta. Pues por ahí esa primera parte. ¿Alguna pregunta sobre esto? Creo que en el chat hay varias preguntas. Creo que, buenas noches, Guatemala, de Costa Rica, buenas noches. Preguntas específicas. Antes de pasar al otro tema, impactante foto de ataúd, tremenda fotografía. ¿Por qué escogiste el fotoperiodismo? Hay alguien que pregunta, Álvarez Basó, Luis Javier. ¿Por qué escogiste el fotoperiodismo? ¿Por qué el ¿Y fotoperiodismo? qué equipos usas para estar movilizándote en estos entornos? Tengo equipo, bueno, yo en realidad, desde que estudié foto, solo compré una cámara para estudiar foto. De ahí para allá, los periódicos y las agencias siempre me han pasado los equipos, ¿no? Que han sido siempre Canon. Lo que tengo ahora es la Canon 1DX Mark III. Tengo 2 cámaras de esas, con todos sus lentes de 16-35, 24-70, 70-200, más converter y más un 200-400 que tiene extender también. Y algunos lentes personales fijos también, un 100 fijo, más un 50 fijo y un 35 fijo. Son los equipos que uso. Ok. Entre todo, Cao, ¿cómo fue la receptividad de la gente frente a las cámaras? ¿Y cómo llegaste a trabajar a la República Dominicana para EFE? En realidad, bueno, la recepción de la gente, no sé, a mí, bueno, yo creo que se nos da fácil los que hacemos fotoperiodismo, sentimos que la gente siempre quiere contar lo que le pasa, ¿no? En estos casos, eh, siempre nos abren las puertas, o sea, sea en la condición que sea. Además, la ventaja de trabajar en el Caribe, ¿no? Aquí se hace muy fácil, la gente es realmente muy amable, muy sonriente y siempre tiene una buena actitud, ¿no? Entonces, o sea, puedo estar cubriendo un huracán, por ejemplo, donde está la gente con el agua hasta las rodillas y siempre alguien te va a ofrecer una silla, ¿no? O nos ven mojados cuando andamos cubriendo con más gente y siempre te dicen, no, pasa a mi casa y ponte bajo techo para que no te mojes o te ofrezco un cafecito, ¿no? Aquí siempre la gente te pone una silla y te da un café, que es una maravilla, ¿no? Eso no, yo sé que no pasa eso en todos los países, o sea, realmente. Y en Haití es bastante similar también, ¿no? Y lo otro que la gente, aparte de esa apertura, siempre quiere contar lo que les pasa, o sea, eso no falla, ¿no? Tener una cámara, la cámara es un pasaporte, ¿no? Y entonces la gente te deja pasar. Es un pasaporte que te permite hacer estos viajes por dentro de las casas, dentro de sus vidas, y la gente se abre y te cuenta todo y te muestra sin problema, ¿no? Lo que le pasó y te responde lo que le preguntes. La última pregunta, bueno, una pregunta, parece que una idea, tener esa fuerza para documentar toda esta catástrofe. En Haití me supongo que las otras también. Puede, creo que puedes pasar a otro de tus temas entonces. Vale. Al final pudiéramos Tengo dar un chance. Dale. una Oh, preguntita sí. rápida. ¿Cómo no, Tono? Eh, Adelante. ¿Cómo no a veces, o sea, qué imágenes tan fuertes? Yo no sé si podría trabajar en esto y en un momento tirar la cámara y mejor comenzar a ayudar. O sea, qué difícil. ¿Cómo logras esto? O sea, ¿verdad? De decir, tengo que seguir documentando y esa es la manera, documentando la manera en que estoy ayudando. Pero otra parte tuya, me imagino que dice
quiero dejar todo y comenzar a recoger heridos o qué sé yo, ¿verdad? Eh, es fuerte manejar esto, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? O sea, A ver, es fuerte, es fuerte. Las escenas son fuertes y tienes que ver la forma de superarlo después, ¿no? Cada uno tiene sus métodos de cómo hacer que esto no te afecte, ¿no? Que todo lo que ves, que sí te queda, ¿no? Y sí afecta en el momento. La cámara protege mucho, o sea, cuando estás con el visor en el ojo, estás más pendiente de componer, de que hay en el cuadro, que esté lo que te interesa. Entonces la cámara sí, sí hace que te permita distanciarte de esa escena, ¿no? No, no es lo mismo estar ahí con cámara que sin cámara, ¿no? Nadie está ahí con... O sea, imagínate un fotógrafo sin cámara que está mirando así encima, que te acerca, que te aleja, sería una escena súper rara, ¿no? Pero cuando está la cámara que tenemos puesta en el ojo, la gente no se fija. Y también no escuda también, ¿no? Es como un muro que te separa de la escena. Pero, pero sí, sí, son cosas que te afectan de cierta manera, ¿no? Pero lo de la ayuda, lo que pasa, siempre que llegamos a estas escenas, ya están, los servicios de emergencia ya están trabajando. Es muy difícil que uno llegue y sea el primero en llegar. Ya siempre están los equipos de emergencia locales o hay gente local, y entonces cuando nos mandan a nosotros a trabajar, especialmente en estos viajes, que son realmente muy caros, o sea, cuando fui a Ucrania fue un viaje de miles, decenas de miles de dólares, y la agencia, claro, te manda para que tú mandes fotos, ¿no? Es un trabajo que hay que hacer y hay que tenerlo claro a qué vas para allá, ¿no? Porque si no, no sé, o te haces bombero o te haces médico, que es realmente válido, ¿no? Pero el trabajo yo creo que cada uno cumple con su rol. Y en este caso, bueno, no sé, en el terremoto de Haití, las dos veces que lo he hecho, se han publicado portadas por todas partes y yo creo que esa visibilidad es a lo que voy, a hacer la mejor foto posible para que realmente llegue a portada y se publique de mejor manera y tenga más alcance, ¿no? Y cosa que las personas que realmente puedan tomar esas decisiones de mandar rescatistas, de decir, mira, mandemos millones de pesos o de dólares para Haití porque hace falta, o mandemos, o démosle facilidades. Esperemos que esta foto y que esta cobertura que hace la televisión también, o el periodista que escribe una buena nota, y logren sensibilizar a estas personas que son realmente las que pueden marcar un cambio en la vida de la gente que se queda. Nosotros vamos y estamos ahí 2 semanas, un mes, pero son la gente local la que se queda ahí y bueno, son ellos los organismos tienen que ayudar, definitivamente. Una pregunta de Loreto, ¿cómo llegaste a trabajar para la Agencia Jefe de República Dominicana? Y con esto cierro para que pase al próximo tema. Eh, Estaba trabajando en el Mercurio en Santiago, ya era ese año, bueno, había estado en buenos periódicos, La Época, después el Metropolitano, que eran periódicos bien modernos, los nuevos, sí, lo último en fotografía, con buenos editores. Y de ahí llegué al Mercurio. Y, eh, eh, ese año fui elegido, bueno, la foto ganó el Premio Nacional de Fotoperiodismo en Chile, que era como la foto del año, era el fotógrafo del año. Y, y no sé, yo dije el momento para salir, ¿no? O sigo aquí en el Mercurio, pero tenía ganas de salir. Muchos amigos míos habían viajado ya porque es la misma profesión, ¿no? Mucha gente que conocía. Estamos en despedida de, mira, este se va para uno partía para África, otro para Colombia, otros para México. Siempre estaba la ganas de viajar, y también de mi compañera, ¿no? De mi esposa. Entonces, nada, decidimos República Dominicana porque también nos interesaba Haití y el Caribe, estas pequeñas islas para movernos y llegamos a trabajar acá de editor de una revista, ambos, de revistas distintas. A la semana llegar aquí éramos editores y tuvimos bastante suerte. Y al poco tiempo la agencia F empieza a buscar abrir las oficinas en América. Y ahí pues postulé, se postulaba en Miami y quedé y me aceptaron acá y desde ahí ya son 20 años de carrera.
por ahí es como llegué a Dominicana. Y bien, todo bien por aquí, ¿no? Por eso, bueno, por eso seguimos aquí, nos quedamos aquí, ¿no? Ya tenemos familia aquí, pues arraigados totalmente. Paso a la otra. La siguiente tema, bueno, son las crisis políticas de Haití. Traté de mezclar todo desde un poquito de fotos de estos últimos años, porque gran culpa la ha tenido pues las diversas crisis políticas de todo lo que pasa en Haití. Sin contar los fenómenos naturales, ¿no? Que siempre pegan huracanes o estos grandes terremotos o muchas tragedias que hay. Pero esta fue de las primeras coberturas que yo realmente no conocía nada de Haití cuando llegué y fue de las primeras cosas que comencé a cubrir cuando estaba aquí en la isla. Y había muchas protestas y claro, eran estas grandes marchas de gente con machete. En Haití siempre han habido pandillas, especialmente al fondo de los barrios siempre han estado las pandillas presentes. Todas estas pandillas que están ahora no es algo nuevo, es algo que ha estado siempre ahí. Solo que ahora ya tomaron el poder completamente. Pero era habitual encontrar gente armada o gente con machete. Y siempre la gente también participa mucho, ¿no? En Haití hay muchas protestas, se protesta por todo, o se protesta, ahora no es seguro, pero siempre habían grandes marchas, ¿no? De 50.000, 80.000 personas fácilmente por cualquier tema o injusticia política. La, la siguiente foto es fuerte. Y un policía que fue quemado porque estos eran rebeldes que iban avanzando. Ellos trataban de votar al presidente Aristide, que era un cura, y el 2004 las protestas eran para eso, ¿no? Para votar al presidente. Entonces iban pueblo por pueblo, yo los fui acompañando a los rebeldes y bueno, iban atacando comisarías y bueno, esa es una comisaría que está atrás y ese es un policía que la gente en Haití se acostumbra a poner neumáticos. El neumático es todo un símbolo, ¿no? Se lo ponen en la cabeza y queman a las personas. Es, no es que pase todos los días, pero bueno, ahora en realidad sí está pasando ahora mismo también. O sea, es algo que pasa en Haití, sí. Estos son rebeldes armados. Cuando iba avanzando con ellos, esto es una ciudad hacia el norte, de la capital me fui hacia Gonaïves, yo sin tener la menor idea de lo que era estar entre medio de una especie de guerra civil. Y fui aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Nunca he hecho un curso de estos de seguridad, de hecho. Eran grandes marchas así de gente armada, todos con fusiles y con machetes, y marchaban ahí y bueno, y avanzaban hasta una comisaría y seguían quemando y avanzando, tomando los pueblos y seguían al pueblo siguiente. Lando, Sí, escúchame que te interrumpa, sí, pero debo controlarte el tiempo un poquito también. vale, lo apuro, Eh, vale. Creo que te faltan dos temas todavía, Sí, pero vale, puede ir pasando imágenes con menos explicaciones también. vale, perfecto. Creo que los demás también pudieran hacer preguntas ya al final en vez Ok, de en cada sección. Ok. bueno, son cascos azules cuando estaban en Naciones Unidas también, que eran bastante atacados. Eh, Todo esto es parte de la violencia de estos pandilleros. Esto es más reciente, ahora es habitual con el control de las pandillas. Tienen controlado el 90% de la capital, de Puerto Príncipe. Controlan absolutamente casi toda, bueno, realmente toda la ciudad. Las calles y los barrios, las avenidas. Entonces es súper inseguro andar. Hay, como decía, hay 8 secuestros por día. Creo que eran 8.000 personas que murieron el año pasado. Eso en el centro de la ciudad, son carros que fueron quemados también por las pandillas. Era un taller mecánico y
por ahí cerca, más los carros que habían alrededor del Palacio Nacional, todos fueron quemados y aquí fueron traídos a una especie de bodega, ¿no? Pero todo el centro ahora mismo ya no hay nada, o sea, las calles están vacías y porque la ansiedad es tremenda. Ahí está otra vez lo del símbolo del neumático. Las crisis también de los combustibles que generalmente ocurre y desaparece el combustible, después hay que ir a comprar al mercado negro, la gente se pelea por tratar de conseguir un poco de combustible para seguir haciendo funcionar los carros y las plantas eléctricas. Y también está la crisis del agua, ¿no? Y ahora mismo con las pandillas que tienen controlado, desde que mataron al presidente Moïse hace 3 años, las pandillas tienen el control total de la ciudad, bueno, el 90% como decía, entonces, claro, ya la basura no se recoge porque no hay quien la maneje los camiones, no hay municipalidades tampoco, y hay crisis pues del agua, ¿no? La gente busca pozos y sale a buscar agua como puede para sobrevivir. Eso en el centro de la ciudad, cerca del Palacio Nacional. También se ve el abandono y la gente cruza las calles corriendo porque hay francotiradores que están disparando siempre, ¿no? Y enfrentando a la policía también. Entonces la policía pasa tirando sus ráfagas y los pandilleros también, y así están todo el día. Entonces la única forma es cruzar de calle a calle corriendo. Campamentos por todos lados, más campamentos. Muchos crímenes siempre se ven, es habitual, si yo me muevo en moto, no ando en carro, ando siempre en motocicleta, porque es más rápido y lo siento más seguro también en caso de tener que salir. Y es habitual, todo, o sea, en cada salida ves gente que ha sido asesinada. Ahí las calles vacías, una señora también corriendo cuando habían disparos con su mercancía que intenta vender. Eso a 200 metros del Palacio Nacional, también una bencinera abandonada en las calles y bueno, y a una persona llevando bidones de agua que consiguió. Parece que no se están cambiando las fotos. ¿No se ve? Está fija una imagen en una calle. Va, qué raro. ¿No? No, Está la calle que tiene una persona corriendo al fondo, chiquitito. Cruzando. Uy, qué ahora raro. sí, Ahí sí. ahora sí. Ahí sí, ah, ya. Esa es la que le decía a los campamentos, la señora con su nieto. Y esa es la escena que decía habitual, ¿no? O sea, siempre que hago recorrido en moto, en la mañana o en la tarde, siempre ves a alguien fallecido que ha sido, o sea, alguien que ha sido asesinado. Y esa es la señora que lleva su mercancía para vender algo y tiene que pasar corriendo porque hay disparos en estas calles vacías, ¿no? No sabes de dónde vienen. Y esta es la de la estación de gasolina que está también. Es No, vista de las favelas. no ha cambiado. Wow, qué raro que se quede pegado. Ahora sí. No, yo ya pasé. Sí. Qué raro que se ponga lento, pero bueno. Esa es como la gran favela, está lleno de favelas por todos lados. Bueno, Bien. a ver si hay alguna pregunta sobre eso. ¿Tú tienes otro tema? ¿Puedo pasar a otro tema? Ok. Segundo. Este es tema de huracanes. Se ve esa, ¿no? La de Don Cristo. ¿No?
Sí, 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 se sí, mira. sí. Ah, vale. Bueno, estos son temas. También otra cosa que me toca hacer bastante aquí en la región son huracanes, ¿no? Estamos en una región donde es habitualmente, o sea, es algo que ocurre habitualmente. Cada año pasan varios. Esa foto del niño que está parado bajo la lluvia, con esa fue la que gané el premio Luis Valtueña en España, que es el huracán Dean, que era categoría 5, la máxima categoría, y pasó por el sur de la República Dominicana. Para estos huracanes, bueno, hay un servicio meteorológico estadounidense, el Centro Nacional de Huracanes, que está en Miami, y es donde van dando seguimiento a los huracanes que salen desde África, de Cabo Verde más o menos, y cruzan todo el océano hasta llegar al Caribe. Entonces siempre vamos dando seguimiento a la ruta del huracán para ver si se acerca al país o hacia dónde va y qué categoría va alcanzando, ¿no? Según la velocidad y la fuerza, pues alcanza categorías del 1 al 5, siendo la 5 la mayor categoría ya catastrófica, que bueno, destruye todo, inunda todo y bueno, durante varios días golpea sobre la isla, ¿no? Entonces, un día antes que llegue el huracán, generalmente pues nada, tomo el carro y ya con todos los equipos y los de ropa, mucha ropa, aquí sí, y ropa, equipos para el agua, proteger las cámaras, muchas bolsas plásticas con cintas para tapar todo lo que pueda, sombrilla, o sea, paraguas, y, y a viajar y para ver dónde golpea, ¿no? Generalmente espera, donde vemos que es el ojo del huracán, pues me voy un día antes hacia donde va a pegar el huracán y ahí lo espero. Y ya después de eso, claro, pues, eso es para comenzar la cobertura y después ya se ve en qué lugar fue que afectó más, hay inundaciones o hay derrumbes y ya es salir hacia esa zona y claro, a veces han dado, no sé, 5, 6, 7 días sin volver a la casa una vez que salí el día antes del huracán. Esa foto de la mujer pasando ahí, esa fue portada del New York Times también, también un huracán que golpeó el sur de Haití. Y nada, estas escenas son típicas, ¿no? Ver muchas casas así destruidas cuando pasa durante el paso de los huracanes. Y eso nada, la única opción es salir cuando está fuerte la lluvia, pues nada, a mojar las cámaras y ya, y esperar. Llevo 3 cámaras y a disparar hasta que aguanten las cámaras, ¿no? Generalmente a veces mueren, pero estas en realidad son bastante buenas y aguantan, me han dado buen resultado la X Mark III, aguantando horas de lluvia. Es un río pequeño y ahí está realmente todo cubierto de borde a borde con la fuerza de un río. Y eso, las olas, que generalmente aquí el mar es tranquilo en la costa de Santo Domingo y ahí está, se ve la fuerza de cómo golpea contra las orillas de, la, de la costa.
pues por ahí el tema de... ¿Alguna pregunta? ¿Te ha pasado factura emocional? Son fotos extraordinarias. ¿Te ha afectado en lo personal? Yo creo que dijiste algo ya sobre eso, pero alguien está... Sí, yo creo que no, bueno, lo que hago yo en esto, cuando estoy de viaje, en viajes así o, bueno, viajes largos, siempre mantener el contacto con mi familia, o sea, eso es básico. No, con ellas no hablar del trabajo cuando estoy, llamo cada día y no para hablar de trabajo, sino más bien para estar conversar con ellas, ver qué han hecho. Ahí me vado de esta cosa, también siempre escuchar música. Cada uno tiene su forma, como te decía antes, de cómo enfrentar todo lo que se vive, ¿no? Y lo que se ve cada día en la cobertura. Pero, ¿no? O sea, realmente duermo bien y todo eso, ¿no? Separo bastante el trabajo de lo que sí. Segundo. eh, ¿alguien que quiera alguna pregunta, levantar la mano o por el chat? Vamos a ver este tema. ¿Se ve la chica ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Esto fue en Chile. Yo no había, bueno, esto fue en octubre del 2019, fue el estallido social en Chile. Eh, yo no había vuelto a Chile a trabajar, así de vacaciones y eso, ¿no? Pero a trabajar, no, hacía 15 años que no iba a hacer un trabajo. Y me mandaron durante 2 semanas a cubrir el estallido social. Esta fue la primera foto que hice al llegar a Chile y la primera que mandé. Eso en la Plaza Italia, donde comenzó el estallido. Y bueno, había una protesta muy masiva, siempre eran masivas, y de repente esta chica quedó sola ahí. Los carabineros lanzaron muchas, atacaron con gases, con todo, y bueno, toda la gente desapareció y solo quedó esta chica y quedamos nosotros nomás, y lleno de policías por todos lados. Y ella, bueno, comenzó a llorar y le dio bastante, un ataque de llanto bastante fuerte. Para mí fue bastante complicado cubrir el estallido social, porque en Chile hay muchas protestas siempre por todos los temas, la gente apoya todas las causas, y en Dominicano no se protesta por nada, ¿no? Entonces yo realmente había perdido la costumbre de cubrir protestas. Entonces sí se me hizo complicado estar ahí entre gases y piedras y chorros de agua y cuidando la cámara entre todo eso, ¿no? Y que ahí sí que también me pasó eso, que había mucha gente que no quería fotos, ¿no? Especialmente en estos casos. Esto es un saqueo a una iglesia y claro, te dicen que no tomes fotos, ¿no? La represión también fue muy brutal. La policía disparaba estas balas de goma que son un balín gordo, realmente grande, más grande que una moneda, y estas bolas de goma, y que, bueno, hicieron que más de 400 chilenos perdieran la vista al recibir disparos en los ojos. Bueno, yo mismo recibí 2 disparos, uno en el hombro al tercer día de estar en Chile y después a la semana otro de estas de goma, ¿no? Un disparo en el pecho también, que da, bueno, duele durísimo y te saca de combate por un buen rato. Y esto era así, andar metido entre medio, esto era lluvia de piedras, y por otro lado estos disparos que hacía la policía directamente al cuerpo, ¿no? Con todas estas balas de goma y gases y lanzaguas. Y esto era cada día, comenzaba al mediodía y estaba hasta la noche, entonces eran jornadas largas, extensas, también era bastante agotador cubrir y estarte cuidando, ¿no? Porque además ahí no llevé chaleco antibalas, a diferencia de las otras coberturas que llevo chaleco y casco siempre, aquí no, solo tenía una máscara antigas. Es uno de los que recibió un disparo en el ojo.
y la gente realmente peleaba. O sea, los que eran de la primera línea de combate, la gente enfrentaba con toda la represión, ¿no? Me llamó la atención eso, el nivel de organización que tenían los manifestantes es realmente impresionante. Bueno, por ahí el tema de las protestas. No te escucho. Ah. Alguien preguntó cómo transmite las imágenes. Creo que tú dijiste que tiene una antena satelital. Sí, para Haití, o sea, para situaciones como huracanes que no hay luz y no hay conexiones, especialmente en Haití, sí satélite. Pero no, sino con el teléfono o directamente la cámara. La cámara que uso tiene un transmisor y está conectada a la mesa con los editores en Bogotá o en Madrid. Entonces, tomo la foto, pincho un botón y se le llega directamente al editor que le pone la información y esa foto está en 2 minutos ya en el servicio en todos los terminales de los periódicos. Es realmente rápido el trabajo que se hace en la agencia, o sea, especialmente en Olimpiadas, o sea, cuando he cubierto la Olimpiada o los Panamericanos, tarda 2 minutos en estar en la foto publicada. O cuando llega, no sé, la visita al rey de España o estas cosas que te piden más rapidez, pues Oh, perfecto. es la forma de mandar. Eh, los que me monitorean a mí me dejan 5 minutos con este otro tema que tiene Orlando. ¿Este cuál es este? Este es Ucrania. El Ucrania. año, cuando comienza la guerra comenzó el 24 de febrero del 2022, yo fui en mayo, al tercer mes me fui para Ucrania. Eh, en estas cosas tú te ofreces, aquí no, nadie te obliga, uno se ofrece, yo sentí que estaba preparado porque ya, bueno, he usado mucho chaleco antibala, he usado casco, he hecho, sé primeros auxilios, entonces dije, no, yo estoy listo para esto, me voy. O sea, estaban muchas balaceras también, con disparos y todo eso, entonces sentí que estaba listo, me ofrecí y bueno, la guerra era otra cosa, ¿no? No es lo mismo en las protestas que una guerra. Pero nada, aprendí. Esta también, otra vez fue la primera foto que hice al llegar. Yo viajé desde aquí, me fui a París, de París a Varsovia, en Polonia. De ahí viajé al sur, a Cracovia, y de ahí tren hacia la frontera, y de ahí una taxista ucraniana me fue a buscar para llevarme hasta Leópolis, que era la primera ciudad más al sur realmente al otro extremo. Rusia está a un lado y Leópolis hacia el otro extremo, pegado a Polonia. Y de ahí, bueno, lo primero que fui era un funeral de un soldado, un chico que había estado combatiendo en el frente y ahí está pues su madre llorando y ese es parte del funeral, de la ceremonia. Esa es la madre del soldado. Era realmente raro estar ahí porque, claro, es todo diferente, ¿no? Era mi primer viaje para esa zona y la iglesia es distinta, los cantos son distintos, era realmente muy emotivo y todo te llamaba la atención. Y de ahí, nada, poco a poco, bueno, estuve 5 semanas en Ucrania cubriendo y con libertad absoluta de ir donde quisiera. Entonces, allá me junté con un periodista español que vive en Viena y teníamos un chofer y un fixer, que es un chico que te consigue todos los datos que necesites, ¿no? Es la dupla que tiene que haber. El fixer realmente, para alguien que trabaja en prensa, el fixer te resuelve la vida.
Es un voluntario que se fue a ofrecer para irse a la guerra. Un chico tenía 18 años y ahí se ve realmente estaba pero muerto de miedo cuando estaba dando sus primeros disparos. Bueno, nosotros 4 vivimos durante 5 semanas, como decía, el fix del chofer y el periodista y yo, y bueno, nos fuimos cambiando de ciudad en ciudad, elegimos irnos a la ciudad más cercana a Rusia, que está a 40 kilómetros, que es Kharkov, y bueno, era una ciudad que era súper atacada, la gente se había ido ahí, estaba bastante abandonada, una ciudad de 1 millón de habitantes y tenía 150.000 personas viviendo, todo el mundo se fue. Esos son cuerpos de soldados rusos que aparecían en el camino. Durante estos días nos cambiamos, en las 5 semanas, estuve alojado en 16 hoteles, porque íbamos cambiando de ciudad en ciudad, pero siempre ahí al borde. Es una cancha donde cayó un misil ahí. Bueno, edificios gubernamentales, edificios de habitación, también todos destruidos, era muy habitual ver. Y nada, estos combatientes ucranianos. Aquí te pedían siempre, cuando andabas con ellos en estas zonas, había que tener el teléfono apagado, no había forma de tener el teléfono prendido porque desconfiaban de todo, de la emisión de cualquier señal, especialmente por los ataques con drones. Fui a muchos funerales, o sea, día por medio estaba en funeral de soldados ucranianos también durante esos días. Eran barrios completos, todos bombardeados por todas partes. Bueno, y siempre habían ataques también, ¿no? En la ciudad donde estábamos, en Kharkov, donde más tuvimos, las sirenas de antiaéreas sonaban siempre, ¿no? En los hoteles había toque de queda en la ciudad a las 7 de la tarde, entonces había que encerrarse ya en el hotel y apagar todas las luces, solo podías dejar una pequeña luz prendida, que bueno, yo dejaba el televisor prendido para alumbrar y todo el resto en oscura, todo el hotel en oscura, la ciudad apagaba todos los semáforos. Esto es cuando caían cohetes ahí, quemaban los carros que estaban al lado y habían cráteres por todas partes también. Ahí hay un cráter enorme que cayó, un cohete. Este era un mall que se quemó. Y esto también hice bastante. Gente refugiada que salía en tren para irse a otros puntos de Ucrania, que salían de la línea de combate para, para irse, especialmente del Donbass, ¿no? La gente que está en la zona del Donbass, donde la guerra es más intensa, que allá no entra nadie, no todos quieren salir para allá. Nosotros dijimos los últimos días, pues vamos al Donbass y nos fuimos a meter para allá. Esto ya es dentro, esta era gente que estaba reunida en una misa. De esta foto le voy a mostrar un video ahora, de este personaje. Mucha gente herida. Y este video, no sé si, a ver si se oye, que es un ataque que sufrimos cuando estábamos con ese personaje que les dije. Yes. Ёб твою мать, это Игорь. Игорь! 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 Ahí cayeron varios cohetes y después vino una segunda ronda de cohetes. Yo me paré a hacer unas fotos ahí. Help, Russia, help. Ahí le hice fotos al señor que estaba sangrando. Викликайте швидку. Run. Run. Fall down. Hold down.
Господи, Божечко. Hold down. Ahí se escucha como caen las explosiones cerca nuestro de los misiles. Precisamente la última pregunta que tenemos ahí, ¿cómo en la guerra te comunicas con las demás personas? Ya oí que hablaba inglés ahí. José Pich. Sí, el inglés, los chicos hablaban inglés y lo otro con la aplicación, con la tenía una aplicación y hablaba ucraniano directamente con la gente, ¿no? Ok, Que bueno, no puse un video aquí, pero conversaba, era muy fácil conversar con la gente con una aplicación. sí. Y estas son las fotos que me parecen entre la primera explosión y la segunda, son las fotos que le hice a este señor. Que después que orí, bueno, lo curamos, yo siempre andaba con un botiquín, era el encargado del botiquín, y ahí le pusimos la venda y después lo llevamos al hospital. Durante el viaje al hospital, también habían ráfagas por todas partes, ese día murieron varias personas ahí. Ahí lo llevamos en nuestro carro. Y habían ráfagas por todas las calles. Y bueno, ahí fue que llegamos al hospital a llevar a Vlad, al señor ese, y era que encontramos a toda esta gente que iba llegando. Ese día hubieron 9 muertos en ese pueblo, un pueblo que nunca había pasado nada. Ese día justo fue atacado cuando estábamos ahí. Y por ahí. Bueno, buena presentación, Orlando. Creo que tengo una pregunta más que hace Paul Ramírez. Impresionante trabajo. Con todo respeto, me gustaría saber qué ganancias te deja esta carrera. Pues me parece increíble poder poner en riesgo la vida por pura vocación. Por otro lado, invaluable la labor de comunicar la realidad con quienes no estamos ahí. Gracias por compartir. También te damos las gracias por tu presentación. Vale, muchas gracias.